Hola, buenas tardes. Good afternoon. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Alex Niño, and we have here with us, tenemos aquí también a... Mi nombre es Jimena. Hola. Bueno, hoy vamos a hacer algo muy interesante para muchas personas porque el inglés es algo que nos ayuda no solamente en nuestras actividades académicas, sino en actividades sociales. Hoy, gracias a Puntaje Nacional, tenemos la oportunidad de examinar la sección de inglés de las pruebas Saber 11. Antes de continuar, los invitamos a visitar nuestras redes sociales, a seguirnos y sobre todo a suscribirse para que estén pendientes de todos los videos que vamos a publicar para ayudarlos a prepararse para las pruebas Saber. Hoy tenemos dos objetivos principales. El primero es que tengan una visión muy general de lo que es el componente de inglés de la prueba Saber 11, de todo. Y luego nos vamos a dedicar a la primera parte. Entonces, como pueden ver, aquí están las 7 partes que componen la prueba. A ver, les comento entonces qué evalúa el examen en general. La prueba de inglés evalúa la competencia comunicativa en lengua inglesa del estudiante de Saber 11 con el fin de dar cuenta de lo que es capaz de hacer según lo expresado en el Marco Común Europeo de Referencia. Pero de todas las habilidades comunicativas nos vamos a enfocar principalmente en las tareas de lectura, gramática y léxico. Para darnos cuenta de que están entendiendo y están siguiendo lo que le estamos diciendo, les quisiéramos preguntar, ¿qué es eso de léxico? Cuando hablamos de léxico, ¿a qué nos estamos refiriendo? Entonces, por favor, escriben en el chat, ¿sí? ¿Qué es eso del léxico? Bueno, por aquí Nicolás nos dice que se refiere a hablar, ¿sí? Hace parte de hablar. Principalmente, en realidad, a eso Laura nos está diciendo que se refiere a la parte de vocabulario. O sea, parte del hablar implica el uso de un vocabulario adecuado. Bueno, de eso se trata entonces. Lectura, gramática y llamémosle vocabulario en términos sencillos. La prueba consta de 55 preguntas y están organizadas en 7 partes. Pues, Jimena, por favor, ¿nos ayudas con la primera parte? Bueno, claro que sí. En la primera parte nos vamos a encontrar con unos avisos. Nos van a poner allí un aviso y la idea es que nosotros sepamos de estas diferentes opciones que nos dan, ¿dónde encontraríamos ese aviso? Muy bien, esa sería la primera parte. Para la segunda parte, nos vamos a encontrar con 5 descripciones y esas descripciones vamos a relacionarlas con unas respuestas que nos van a dar. Por favor, tengan en cuenta aquí que son 5 descripciones, por lo tanto, 5 respuestas, sino que se van a encontrar con 8, pero una de ellas va a ser el ejemplo y 2 van a sobrar. Ustedes tengan muy en cuenta eso en esta parte 2. Para la tercera parte nos vamos a encontrar con unas conversaciones cortas y debemos elegir qué parte de lo que tengamos aquí en opciones estaría relacionado correctamente con lo que estemos teniendo en la otra parte de la conversación. Para esto nosotros les hicimos allí 2 personas, 2 caritas para que ustedes recuerden que se está tratando de una conversación. Pero ustedes en el examen realmente se van a encontrar con esto, una pregunta, sino que en su imaginación van a tener como si fueran 2 interlocutores. Muy bien. Ya la cuarta parte vas a encontrar un texto con ciertos espacios donde ustedes van a escoger las respuestas correctas según la parte gramatical. Recuerden que aquí están evaluando la parte gramatical. De las opciones que nos dan, vamos a escoger la respuesta más adecuada según el contexto. Muy bien. Gracias. En la parte 5 vamos a encontrar preguntas de comprensión de lectura y la prueba dice que es sobre un texto de nivel básico. En realidad, para que lo tengan muy en cuenta y lo anoten, ojalá, esta primera parte de lectura se refiere a preguntas que requieren cierta interpretación, pero están haciendo
preguntas sobre información literal. Es decir, que la respuesta va a aparecer allí, solo se necesita una interpretación mínima, digámoslo así. En la parte 6 vamos a encontrar también un texto, pero dice aquí la prueba que es un nivel más complejo. Más complejo quiere decir que las preguntas que se formulen sobre este texto van a requerir cierto nivel de inferencia. ¿Saben qué es inferencia? Inferir. En la sección de lenguaje castellano también lo van a encontrar. Esa habilidad se debe demostrar y es sacar conclusiones, analizar y identificar información que no está dicha expresamente en un texto. Y la parte 7, allí ustedes van a encontrar un texto y la descripción dice que hay que llenarlos con la palabra que tenga el significado o la estructura correcta. Significado, vamos a saber que se refiere a vocabulario. Habrá unas palabras que están evaluando tu vocabulario y otras que están evaluando estructura. ¿Listo? Pues creo, Jimena, que con eso completamos la primera parte, el primer objetivo, entender de qué se trata toda la prueba a saber. Miremos entonces la primera parte. Comencemos con lo que ustedes querían ver. El objetivo de esta sección es que tengamos una claridad de cómo funciona la parte 1 y sobre todo que tengamos una práctica con preguntas que hay allí. Estén muy pendientes porque vamos a aprovechar que están aquí para recibir sus preguntas, mirar sus posibles respuestas, etcétera. Estén muy pendientes para que podamos interactuar y aprovechar al máximo este espacio. Comencemos entonces. Preguntas sobre la parte 1. Preguntas de práctica de la parte 1. Bueno, recuerden por favor que entre más práctica tengamos, más seguro nos vamos a sentir en el momento de hacer el examen. Entonces vamos a empezar con esto. Vamos a trabajar aquí varios ejemplos y aprovechemos también estos ejemplos para recordar cositas que tengan que ver con la estructura gramatical. ¿Les parece? Bueno, vamos a ver este primer letrero. Dice, don't forget to turn off the microscope light when you're done. Entonces, nos están dando un letrero, nos están dando un mensaje. Tenemos que entender dónde podría estar este mensaje. Si ustedes ven al principio, cuando ustedes ven la estructura don't forget, nos están dando como una orden, ¿verdad? O sea, recuerden que los comandos en inglés, para hacer comandos solamente utilizamos el verbo en su forma básica. Y cuando queremos hacer la negación de este verbo, simplemente anteponemos el verbo do con negación, do not, o en este caso que está unido como don't forget. ¿Cierto? Don't forget, no olviden. Bueno, entonces no olviden. Ahora, otra cosa que aquí podemos tener en cuenta. Miren ese verbo turn off. Cuando nosotros tenemos un verbo como este, son verbos de 2 palabras y el significado cambia. Recuerden que turn significa voltear, ¿verdad? Pero cuando lo tenemos al lado de turn off, va a ser algo diferente, un significado distinto. Es uno de esos verbos de 2 palabras. Aquí significa apagar. Muy bien. Tenemos otra palabra clave como en este caso el microscope. Es una palabra que es muy parecida a como lo escribimos nosotros en español, entonces eso va a ser una clave especial para nosotros. Y esta otra palabra, light. Recuerden que light, ahorita ustedes lo ven en muchos productos light, lo utilizan como si fuera algo liviano, algo sin grasa, todo ese tipo de cosas, pero también tiene el significado que siempre le hemos dado que es luz, ¿verdad? Y en este caso, microscope nos está indicando que light significa luz, la luz del microscopio. Muy bien. Y abajo hay una expresión, when you're done. Hay una expresión que si nosotros tratamos de traducirla literalmente, pues como que no va a tener mucho sentido, porque querría decir cuando estés hecho, ¿cierto? Cuando estés hecho. Eso no tiene sentido para nosotros. En realidad, eso significa cuando hayas terminado, cuando hayas acabado. Entonces, miremos las respuestas y con base en todo lo que ya hemos analizado, ¿cuál sería la respuesta? In the kitchen es la primera opción. In the laboratory es la segunda. And in the computer room sería la tercera opción. Si se dan cuenta, ellos nos dan opciones que podrían estar relacionadas con palabras que están dentro del letrerito que nos dieron, ¿verdad? Por ejemplo, in the kitchen o un computer, tú puedes turn off cualquier cosa en the kitchen o puedes también turn off a computer, ¿cierto?
Pero cuando nos vamos a la palabra clave, en este caso que es microscope, podemos mirar que está relacionado más con un laboratorio, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La B. In the laboratory. Muy Bueno, bien. Ustedes van a decir, pero yo quiero responder las preguntas también. Habíamos acordado con Jimena que miremos, le damos un paseo por la gramática, digamos, repasamos algunos elementos y ahora tenemos la oportunidad de tener sus respuestas. Miremos el siguiente, Jimena. Podemos practicar los primeros letreros y después ustedes nos pueden dar la respuesta si les parece. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos algo que está relacionado con algo completamente distinto. Dice, please wear your coat and protective goggles at all times. Entonces tenemos aquí varias palabras. Miren que está la misma estructura de la que vimos en el letrero anterior, que es como dando una orden o dando un command, ¿verdad? Entonces por eso encontramos el verbo en su forma simple, que es wear. Please, bueno, ustedes saben que es por favor. Como ponerse la otra palabra clave aquí, antes de que lo traduzcamos, es coat. Coat puede ser una bata, coat puede ser una chaqueta, coat puede ser también una chaqueta formal, ¿verdad? Entonces miren que estas son esas palabras donde uno como que, bueno, esto puede estar relacionado con muchas cosas. Pero cuando vamos a la siguiente parte, cuando dice protective goggles, entonces allí ya cambia la cosa porque ya protective goggles no se usan en todo lado, ¿verdad? Son como esas gafitas de protección que tenemos. Goggles también se le llaman a las que usamos cuando vamos a nadar, ¿verdad? Y la última frase que dice at all times, entonces nos está dando la sensación de que tenemos que estar en un lugar donde tenemos que estar protegidos todo el tiempo. Entonces tengamos muy en cuenta todo esto para entender todo el significado, porque a la hora de tomar la decisión de cuál es la respuesta, esto va a ser muy importante. Muy bien, entonces tenemos aquí las tres opciones. At a swimming pool, in a science lab, or in an auditorium. Entonces, vamos a ver, en a swimming pool, miren que goggles está relacionado con swimming pool, por lo que les decía, goggles también se les llama a las gafitas que nos ponemos para protegernos cuando vamos debajo del agua, ¿verdad? En un auditorium, pues, tú puedes wear a coat para ir a un auditorio, ¿verdad? Una chaqueta, algo formal, pero también está la parte de protective goggles. Tú no te vas a poner protective goggles para ir a un auditorio, ¿verdad? Entonces allí también podemos excluir eso como una respuesta. De manera que si tú ves coat como si fuera una bata, como las batas que se utilizan para los laboratorios, y protective goggles at all times, es evidente que la respuesta sería in a science lab. Muy bien. Pues como puedes darte cuenta, como que no hay mucho misterio en este tipo de ejercicio. Los letreros o los avisos, los signs que nos van a mostrar, si nosotros lo entendemos, muy fácilmente podemos identificar cuál sería el lugar donde aparece ese aviso. Entonces, ahora vamos a utilizar algunas de los elementos que ustedes ya han repasado de gramática para entender los siguientes avisos. Queríamos darles una oportunidad de como refrescar ese conocimiento que ustedes ya tienen. Piensen por un momento, ¿cuál sería la respuesta? ¿Sí? ¿Cuál sería la respuesta que le darían a este ejercicio? ¿Sí? A, B o C. ¿Cuál sería? Ya lo pueden escribir. Bueno, aquí decimos, ¿por qué hay? Bueno, hay una pregunta aquí muy importante. ¿Por qué hay apenas 3 opciones? Porque el ICFES quiere que haya un 33% de posibilidades de tener la respuesta correcta, y eso quiere decir que no hay tantas, o sea, el nivel de dificultad no es tan alto. Hay 3 opciones porque el nivel de dificultad de las primeras 3 partes en realidad es bajo. La parte 4 en adelante ya es intermedia y las últimas partes exigen un poco más. Entonces, digamos que por eso. Y hay una diversidad de respuestas. Tenemos A, B y C. Como que hay
y hay bastantes de la B con B pequeña. Bueno, eso no lo hemos considerado de la B pequeña, pero me imagino que es esta. Bueno, dice aquí, dice no diving into shallow end. Dive significa zambullirse, ¿sí? Dive. Y aquí, o clavar, sí, muchas gracias, Jimena. La parte que tiene aquí al final ese ing, pues miren, tal vez esto es algo que va a romper con muchos esquemas y si eso lo logran en esta primera parte, excelente. Resulta que sus compañeros, no ustedes, están acostumbrados a mirar la terminación ing como gracias, ando, endo, ¿sí? Ando, endo. Entonces, ahí no tiene sentido no zambullendo, pero ¿por qué? Resulta que la terminación ing sí significa yendo, ando, pero cuando está dentro de una oración que tiene el verbo be, o sea, el verbo ser y estar, para decir yo estuve zambulléndome o clavando en la piscina toda la tarde. Entonces, si tenemos un verbo be, una forma de be, o sea, am, is o are, antes de un verbo en ing, es muy probable que sea endo, ando. Si no, tiene otros usos. Y durante estas, creo que en las primeras 4 sesiones acabamos de cubrir todas las instancias en las cuales aparece ing. No queremos extendernos tanto, pero queremos decirles principalmente que la terminación ing puede usarse para formar sustantivos. Entonces, este verbo dive, que significa zambullirse, está siendo usado como un sustantivo. Es decir, francamente creo que Jimena es mejor para eso que yo, pero en español no existe una palabra como zambullimiento, clavados. Ajá, digamos como que, no clavar en este caso. No digamos clavar. Que es no clavar, pero es como decir prohibidos los clavados. Como decir, este no se entiende como nada de o cero clavados en el shallow end. Ustedes tal vez vieron una película que se llamaba, bueno, no vamos a promocionar la película, pero era como una película, un thriller donde se decía que en unas aguas poco profundas había un peligro, como que era un tiburón por allá. Shallow significa poco profundo, ¿sí? End puede significar fin, pero también significa extremo. Si tenemos una vara, the right end, the left end, ¿sí? Entonces, sería el extremo poco profundo. Después de todo ese corto saludo, vamos a decir entonces que... Ya con eso en mente, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería? ¿Cuál ustedes? Blanco es, gallina lo pone, prohibido clavar en el extremo poco profundo. ¿Y eso dónde es? Y la gran mayoría de ustedes, incluso el que dijo que era una V, sí, la respuesta es in a public pool. ¿Por qué? Pero, creo que Jimena nos iba a explicar por qué hay otros distractores allí. ¿Por qué aparece ahí Art Gallery? Porque a veces cuando estamos en una Art Gallery nos van a decir es the end donde se encuentra, por ejemplo, lo del arte contemporáneo o el end donde se encuentra otro tipo de arte. Entonces esa podría ser una palabra que nos haga como dudar. Sí, ¿verdad? O en el airport también, ¿cierto? Le llaman el ala o el extremo, o los terminales son un end, es un extremo. Entonces, miren, todos los distractores están allí por una razón. Ustedes deben darse cuenta que ellos están muy pendientes. Si ellos no entienden esta palabra, un distractor es la respuesta para ellos. Si el estudiante no entiende esta, otro distractor puede ser correcto, le puede parecer correcto para ellos. Entonces, lo mejor es estar muy atentos a todo el mensaje. Sí, a todo el mensaje. Aunque sí hay palabras muy claves, ¿no? Como en este caso, diving es súper clave aquí, que sería la que nos daría toda la esencia del letrero del aviso, ¿verdad? Para poder tomar la decisión de la respuesta. Bueno, muchas gracias. Sigamos entonces. Aquí hay otro para que, por favor, tómense un par de segundos para entender el mensaje. ¿Sí? Y miren, estas son las opciones. Y vamos a ver sus respuestas.
Ay, Valentina, muchas gracias. Dice que está muy claro. Y tenemos opciones A, aparece en la A. Gracias, Margarita, Natalie, José, Valeria, Laura, Nicolás. Muy juiciosos. Super pilos. Y dicen que la respuesta, la ganadora, según ustedes, es la A. Ajá. Pues sí. Sí. Aquí dice, do not consume, no consumas o no consuman, porque las órdenes se dan a quien nos esté escuchando. Si es uno, sería tú, y si son varios, serían ustedes o vosotros. No consumas ningún producto antes de pagar. Miren, any, solito, en una oración afirmativa, significa cualquiera. Yo creo que eso lo pueden anotar, porque este es un resumen muy, muy, muy importante. Any, en una oración afirmativa, significa cualquiera o cualquier. En una oración, en una pregunta, significa algún o algunos. Algunos, algunas. ¿Sí? Y cuando hay una negación, significa ningún o ninguno, ninguna, ningunos. No consumas ningún producto antes de pagar. Aquí aparece la terminación ing y ahí no significa antes de pagando. Sí, porque no hay un verbo be, una forma de be antes. Entonces, antes de pagar. Es como decir antes del pago. Miren que la terminación ing convierte un verbo en un sustantivo, entonces se entiende como antes del pago, pero podríamos entenderlo como antes de pagar. ¿Y por qué aparecerá beauty y candle? Beauty significa, beauty shop es un salón, una tienda de belleza o una tienda donde hay productos, eso, gracias Jimena, de tiempos, ¿cómo es? Una tienda de productos de belleza. ¿Y por qué aparecerá candle? Piensen por un momento, ¿por qué ponen estos distractores? Porque está el verbo consume. Está el verbo consume. Y consume, uno puede consumir los productos de belleza, sí, pero uno los consume allí. O sea, si yo voy a hacerme mi tinte, entonces me lo van a aplicar, me lo van a aplicar a mí. O una candle, una vela, se consume, ¿sí? Pero candy, que significa dulce, una tienda de dulces sería, allí sí hay más tentación de que uno se coma los dulces. Sería lo único que podría consumir directamente en la tienda, ¿verdad? Sí. A beauty product no, a candle tampoco. Bueno. Muy bien. ¿Quisieras agregar algo antes de continuar? No. Bueno, muchas gracias. Miremos entonces la siguiente. Tómense un segundo para mirar el mensaje y las respuestas. Please clear your lunch table before leaving. Muy bien. Entonces, ¿qué hay claro aquí? Hay el verbo clear, aquí es como limpiar, como clarear, limpiar, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué otra palabra clave tenemos aquí? Lunch table. Lunch table es la mesa donde tú comes tu lunch, tu almuerzo, ¿verdad? Y before leaving, antes de irte. Y están volando con las respuestas. Están volando con las respuestas. Todo el mundo dice la B. No, pues. Claro, ya. Por favor. Claro, porque no comemos el almuerzo en un classroom, ¿verdad? Y tampoco en el dining room de nuestra casa no hay necesidad que pongan un aviso así, ¿verdad? En cambio, en la school cafeteria, claro que sí es importante. Wow, están súper pilos ustedes hoy. Bueno, ¿pueden hacer la relación de la terminación ing allí también? Before, antes de, ¿sí? Antes de irse. Muy bien. De todas maneras, me parece importante aquí que tengamos en cuenta que cuando hay un verbo después de una preposición, como en este caso la preposición before, ese verbo debe ir con ing, debe ir sustantivado, o sea, debe ir como convertido en un sustantivo porque hay una preposición antes de él. ¿Quieres agregar algo ahí, Alex? Pues sí, las preposiciones, recuerden, son palabras que están preposicionadas a los sustantivos. Las preposiciones, las que se memorizaron y que muchas personas se las saben de memoria, que ante, bajo, con, contra y no sé qué, terminen sin, sobre, tras. Entonces, esas preposiciones siempre van a estar antes de sustantivos, ¿sí? Antes de ti,
Hasta ahí llego yo. Bueno, antes del almuerzo, pero si hay un verbo, le ponemos ing para que quede como en su forma sustantivada. Listo. No, muy pilo. Siguiente. Bueno, esto es un poco más complejita. If you want the towels changed, please leave them on the floor. Otherwise, just hand them. Muy bien, miren que tenemos varias partes de esta oración, ¿verdad? If you want the towels changed. Entonces, palabra clave ahí, towels, ¿cierto? Las toallas, ¿verdad? Y si las quieres, ¿cuál es el verbo? Cambiar, ¿cierto? Muy bien, si quieres que las cambien, por favor, dejarlas en el piso. Si no, de lo contrario, simplemente cuélguelas. ¿Dónde será que podemos encontrar ese aviso? Están bombardeando las respuestas y todo el mundo dice que la sé. La sé, muy bien. Pero miren cómo es de importante mirar las otras opciones, ¿verdad? The swimming pool, también utilizamos towels ahí, ¿verdad? At the beach también utilizamos towels, pero ¿cuál es, digamos, la clave aquí? Dice, si las quiere cambiar, déjelas en el piso, y si no, cuélguelas. Obviamente tú en un swimming pool no las vas a dejar en el piso ni en la playa tampoco. En un hotel room sí lo harías. Muy bien. Bueno, hay unas preguntas que alcanzamos a ver. Hay muchas gracias por estar aquí, sobre todo tan juiciosos, tan activos. Hay muchas preguntas, pero alcancé a ver dos que salen de allí, dentro de sus comentarios. Muchas gracias por ellas. Preguntan, ahorita ya se me pasó el nombre, perdona por eso, por favor, pero pregunta si después de after también el verbo va en ing. ¿Sí? Entonces, la respuesta es sí, porque after significa después de, y después de es una preposición. Entonces, piensen de una vez, todas esas palabras que se refieren, que están en esa lista, que se memorizan, no pueden buscarla. Miren, la recomendación que les tenemos es, ya sabemos que después de las preposiciones los verbos van en ing, entonces solamente buscar en Google cuáles son las preposiciones en inglés, aprenderse unas 10, unas 20 y decir después de estas, los verbos, sí, las más comunes se las aprenden y en realidad son como unas 10, 11, las preposiciones del lugar sobre todo. Después de ellas van los verbos en ing. Y hay otra pregunta que de pronto nos tomaría más tiempo responder, pero es la diferencia entre in, on y at. Y se me confunden. A mí me parece muy importante que veamos eso. ¿Te parece, Jimena? Si... Claro, excelente. Puedes darnos la... Sí, miren, porque hay unas preguntas, a ver si, aquí dice, por ejemplo, in a classroom y después dice at the swimming pool. Yo creo que eso nos va a servir de referencia. Les vamos a decir lo siguiente. In, la palabra in, voy a devolverme aquí, in es una palabra que implica una posición muy general. Uno estaría, por ejemplo, en una ciudad, ¿sí? Llamémoslo así. Uno estaría en un salón de clase. Esa es una posición bastante general. La palabra on es un poco más específica y se refiere a un contacto con una superficie, o que es un poco menos general y un poco más específico que in. Si estamos in a classroom, algo podría estar on the wall, está en la pared porque está en contacto con la pared, o está en una parte del classroom. Si decíamos que estábamos in a city, en una ciudad, el on se utilizaría para la calle o la avenida. En la avenida Sexta, en la calle Quinta, etcétera. On the street. ¿Sí? Está un poco más específico. Si estamos en un edificio, digamos que sea in a building, la swimming pool es la más específica de todas. No, perdón, creo que me estaba adelantando. La preposición at es la más específica de todas. La más específica de todas. Quiere decir que si decimos at the swimming pool, estamos diciendo en la piscina y no en otro lugar. ¿Sí? Yo puedo estar in my city, por ejemplo, I am in Bogotá, I am on 7th Avenue, en la avenida Séptima, y yo puedo estar at the library.
porque estoy en ese lugar específicamente sobre esa calle y en la ciudad de Bogotá. Si digo at the swimming pool, estoy diciendo que es allí y no en otra parte. Si yo dijera in a swimming pool, piensen, ¿qué significaría eso? Tomo el lugar como el sentido general y estoy, además de estar en un sentido más amplio, estoy diciendo que estoy dentro de. In también implica dentro de o dentro de los límites de algo. Voy a mirar en el chat. Sí, de pronto por favor. Un ejemplo, cuando hay direcciones, que es lo más común, para darles a ellos un ejemplo de cuando se dice una dirección, cuándo es in, cuándo es on, cuándo es at. ¿Podrías regalarnos un ejemplo? Sí, digamos, I live in, voy a decir una ciudad, in Cali. I live on calle 5 o 5th Street. En realidad las direcciones se dicen como las encuentra el cartero, calle. ¿Sí? Y at number 6768. Estoy en la casa marcada con el número 6768 de on, sería at, y sería on calle 5th, calle quinta o 5th Street y in Cali. ¿Sí? José dice que si es un lugar que ya conocemos. No necesariamente. Yo creo que lo que más te puede servir es que in es más amplio, on más específico y at es el más específico de todos. ¿Sí? El on nos sirve mucho, que es contacto con superficie, por eso decimos on the wall, en la pared, decimos on the desk, en el escritorio, y no es que esté in, dentro, sino que está encima del escritorio. Yo sé que eso es solamente es tocar la superficie, pero lo pueden investigar un poquito más. Bueno, es una idea general. Sí, yo creo que, y nos podríamos quedar mucho más tiempo allí, pero creo que necesitamos avanzar, pero en su momento, si aparece en un ítem, lo vamos a reforzar un poco más. ¿Listo? Entonces, continuamos. Le vamos a dar también un momento para que lo piensen. Miren, le llaman claves contextuales. ¿Qué de aquí les sirve para determinar cuál es la respuesta correcta? ¿Qué claves contextuales hay allí? Ya hay respuestas, gracias. Gracias, Juliana, Carolina. Súper. Gracias. Bueno, hay unas personas que no tienen su nombre en el chat. Sí, Cristian, helado derretido, ese no creo que sea un nombre. Brian. Bueno, están peleando por el... ¿Entre cuáles? Están peleando la A y la C. Entonces miremos qué hay allí que nos pueda servir. Bueno, ahí dice please, que significa por favor, stay seated. Permanece o permanezca seated, sentado. Miren que aquí está la palabra sit, que significa asiento, silla, y está usado como verbo, quiere decir ocupando la silla que le corresponde. Eso es seated, ¿sí? Porque existe el verbo sentarse, sit, ¿sí? Y eso tiene otra forma del pasado, pero es interesante que miren que esta palabra sit se usa como sustantivo, en este caso, como silla, pero también puede ser como verbo, usando una silla, eso es seated. Porque uno puede sentarse en el suelo, eso no sería seated, sino sería usar el verbo sentarse, sit. Bueno, durante, the entire ride, durante... Ahí está la clave. Ahí está la clave. Ride significa salir a pasear, ¿cierto? We ride a bicycle, ride a motorcycle. En general dicen que ride es cuando estamos usando un medio de transporte un poco más pequeño que un avión, que un bote, etcétera, pero en realidad esa versión creo que no nos favorece mucho. Miren, si nosotros tomamos que el ride es el momento en que abordamos un vehículo y nos movemos, eso en realidad es un ride. Uno podría ir en un bote, uno podría ir en un avión, podría ir en una montaña rusa, roller coaster, y eso sería ride, ¿sí? Entonces,
entre las dos que ustedes tienen aquí, con razón dicen que sea la A o la C, porque roller coaster es un carrito donde nosotros damos un paseo y airplane nosotros damos un paseo también, pero también es que está la palabra stay seated. Entonces, cuando estamos en un airplane, siempre nos piden permanecer sentados, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es lo que más nos ha dado como esa entre roller coaster, pues, an airplane, ¿cierto? Porque permanecer sentado nos piden en ambas cosas. Pero, ¿cuál sería entonces ahí la clave? La palabra que estás explicando, Alex, la palabra ride, ¿verdad? Sí, uno en realidad al avión, sí uno puede decir enjoy the ride, pero en realidad airplane, ese paseo en el avión se le llamaría flight. Tal vez ustedes lo recuerden, ellos van a decir siempre enjoy your flight, disfrute su vuelo. ¿Sí? Entonces, eso sería, y además no nos obligan a estar sentados durante todo, the entire ride, 4 o 8 horas en un avión, nadie se va a quedar sentado, no lo pueden obligar, entonces algo que sucedería en un ride más corto como el de la roller coaster. Y si alguien no entiende qué es ninguna de estas palabras, ¿qué significa? Alguien pensaría que es en un movie theater, en un teatro para películas, porque allí hay que estar sentado, porque si no entienden qué es ride y entienden qué es seat, entonces pensarían que esta es la respuesta correcta. Todas las opciones, le llaman en realidad distractores, tienen una razón de ser. Relación. ¿Sí? Entonces, bueno, y tenemos otra oportunidad aquí. Voy a pronunciar lo que Jimena los pronuncia y yo no. Please sign and date at the end. ¿Cuál será la respuesta? Interesante, ¿verdad? Sign and date at the end. Por aquí nos explican, sí, que uno se puede parar en el avión porque va a ir al baño. Exacto. José David, muchas gracias. Please sign and date at y están entre la A, la B. y la C. No, pero nadie escogió la C. Bueno, esa es la primera que sacamos de las opciones. Muy bien, muchas gracias. Está excelente que no hayan escogido la C porque, bueno, ahí dice, please sign and date at the end. En realidad, esta incluye la comprensión de unas palabras un poco más avanzadas. Dice, por favor, firme, o por favor, firma tú, y date quiere decir fecha. Escribe la fecha, o sea, fechar algo. Ponle la fecha at the end, al final. Este end no es extremo, sino final. Al final. Firma y pon la fecha al final. Uno no firma ni le pone la fecha a la lista de grocery o grocery, las dos pronunciaciones son válidas. La lista de ir a comprarlos, hacer mercado, comprar los víveres. Grocery significa lo que uno compra en el supermercado, lo que va a consumir, lo que va a comer. Entonces, si está entre la A y la B, application form o lab report. Yo creo que las dos podrían, uno le pone la fecha a un lab report. Report es informe, puede ser reporte, un reporte de laboratorio, un informe de laboratorio. Uno le pone la fecha, pero no es algo tan formal como para ponerle la firma. Entonces, por eso no sería la B. Sí, y también recuerda que date también se utiliza en a lab, se le ponen fechas a las muestras, por ejemplo, a lo que se está estudiando en un laboratorio, ¿verdad? Por eso también pusieron allí lab report, porque está la palabra date que podría estar relacionada con lo que se trabaja en un laboratorio. Sí, eso aquí lo están diciendo precisamente. José Tordesilla dice que no se firman. Muy bien. Los laboratorios, ¿cómo es? Los informes de laboratorio no se firman. Y aquí dice en una application form. Y que, sí. ¿saben la palabra application form, cierto? Esto se parece a aplicación y en los últimos 10, 20 años se ha vuelto muy popular decir, yo ya mandé la aplicación. En realidad, aplicación es una solicitud, es un formulario y no es ni siquiera la forma, el formato, es el formulario de solicitud. Cuando yo envío
la última vez que lo voy a decir aplicación, en realidad estoy enviando mi solicitud, por ejemplo, para un trabajo, para una beca, ustedes que van a llenar el formulario, form de solicitud de admisión a la universidad, estarían llenando una application form. Y esa la firman al final. Claro, eso sí, ¿Sí? Lleva la firma. Ajá. Y miren, aquí está in the application form, dentro de todo el documento, at the end, específicamente at the end, ¿se acuerdan? Allí y no en otro lugar. Eso es lo que implica at. Tan chévere que aparezca esto así. Bueno, miremos otro más. Please arrive 10 minutes before your appointment. Muy bien. ¿Qué piensan ustedes, chicos? Cuéntenos. A, B o C. In a doctor's office, in a movie theater, or an amusement park. Please arrive 10 minutes before your appointment. Uy, ya están. ¿Qué respuestas tenemos? La A, solamente dicen que la A. Wow, Interesting class. súper. Bueno. ¿Por qué los otros distractores? Porque la palabra arrive está relacionada con todos ellos, ¿verdad? Nosotros arrive a cualquier cita que tengamos. Pero la diferencia, y ustedes ya lo saben desde que todos nos dieron la respuesta correcta, está en la palabra appointment. Recuerden que una cosa es date, otra cosa es appointment, ¿cierto? Cuando vas a una cita, por ejemplo, una cita romántica, se llama date. We're going on a date. Pero cuando vas a una cita con tu doctor, allí se llama appointment. Entonces, muy bien. Ustedes sabían eso claramente. Y sí, correcto. In a doctor's office. Uy, excelente esa diferenciación, Jimena. Muchas gracias. Llega 10 minutos antes de... aquí está el before, una preposición. Y esto es un sustantivo antes de tu cita. De tu cita, pero no es romántica. ¿Listo? De tu cita médica en este caso. Y el movie theater uno sí llegaría 10 minutos antes, pero no necesariamente. Pero nadie le pide y uno puede llegar cuando ha empezado la película, pero no cuando ha empezado la cita del médico. Y en un amusement park, en un parque de diversiones. You can arrive 10 minutes before, pero no necesariamente appointment. Sí. No. Esa formalidad creo que es la que tiene que ver allí. Muchas gracias. Bueno, otra más, porque están ustedes que arden. Wow. Refrigerate after opening. Miren el after y miren el opening, ¿no? De lo que hemos hablado. Muy bien. Es refrigerate after opening. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál sería la respuesta? On a honey bottle, on a bag of chips, on a dairy product. Bueno, tenemos... Todos son alimentos, ¿no? Vamos a ver qué dicen. Tenemos la A y muchas Cs. Many Cs. Muy bien. No. Esto está un poco difícil porque todos son alimentos, ¿verdad? Entonces, ¿dónde iría este letrero? Refrigerate after opening. Miremos. ¿Será que in a honey bottle? Recordemos que honey no necesita estar en la nevera, ¿verdad? Refrigerar después de abrir. Entonces, no necesitamos colocarla en la nevera. The bag of chips, tú no quieres poner tus chips o tus papitas o lo que sea crocante, no lo quieres poner en la nevera, ¿verdad? No lo quieres refrigerar. Pero, evidentemente, ustedes ya saben que es dairy product, cualquier producto lácteo, ¿verdad? Cualquier producto derivado de la leche. Entonces, son a dairy product. Excelente, muy bien. La respuesta sería la C, ¿verdad? Bueno. Y mira que aquí dicen on. Gracias, Igpes, por esta pregunta. Gracias, Puntaje Nacional, por esta pregunta, porque nos sirve para saber por qué dicen on a honey bottle. ¿Por qué sería? Yo creo que sí. ¿Qué creen ustedes, después de las explicaciones que nos ha dado Alex? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué on? Y no en. ¿Cuál es la diferencia? Va a mirar las respuestas porque ustedes dicen, queremos explicar algunas preguntas también. What is the meaning of bag? Pregunta Camilo, ¿cuál es el significado de bag? Bag es bolsa, ¿sí? En realidad es contenedor y muy flexible. Por eso bag puede ser maleta, puede ser bolsa en general, ¿sí? Entonces, yo la mía en la nevera.
Claro, lo puedes hacer, pero no necesitas hacerlo, ¿verdad? Las papas en la nevera no se le vuelven ¿No se soggy. te vuelven blanditas? Yo creo que sí, pierden lo Ángela crujiente. Sofía, muchísimas gracias. Eres una experta ya. Ángela Sofía dice que se usa on porque se está hablando de algo que está sobre una superficie. Excelente. Excelente, excelente, excelente. Muy bien. Uy, no, mejor Aprende dicho. muy rápido usted. Ángela también dice que es un, bueno, ya hay más explicación. Muy bien, esa es la respuesta más adecuada allí. On a honey bottle, en una botella de miel. Listo. Bueno, Bien. esta es un poquito más compleja. Ahí está, por favor, piénsenla. Right turn on red allowed. Bueno, el right turn on red allowed. Dice, at a parking lot, at a traffic light, at an auto cinema. Bueno, quisiéramos ver las opciones. Uy, ¿Qué piensan ustedes? tienen unas pocas A's, pero muchas B's. A's y B's. Muy bien. ¿Por qué la A y sí? Porque dice a parking lot, A y B. Miren, excelente porque las dos se refieren a tráfico o algo que está involucrado con el movimiento, la circulación de vehículos. Y la última es en auto cinema, en un autocinema. No. Yo creo que pues, por la palabra auto la querían utilizar allí. Ay, sí. Que está relacionada, ¿verdad? Con tráfico. Uno tiene que, los vehículos circulan en un autocinema. Genial. Pero entonces está entre la A y la B. Miren lo que significa esto. Dice, right turn, a propósito, esta U no se pronuncia. Right turn, giro a la derecha, on red, en rojo, allowed. Allow significa permitir. Y con este ed es una forma que le llamamos el participio pasado. Es que en español termina en ido, ado. Permitido. Giro a la derecha en rojo, permitido. At a parking lot, en un lote de estacionamiento, en un parqueadero le decimos en Colombia. At a traffic light, en una luz de tráfico, a eso le llamamos semáforos en español. También le llaman stop light, stop sign, la traffic light y, bueno, la otra. Entonces, ¿por qué la respuesta sería B? Es la B. Porque dice on red. Es on red. Esa es la clave. Es en rojo, uno puede girar porque, no, o sea, si el semáforo está en rojo, uno podría girar hacia la derecha si es seguro cruzar. Y es porque en un parking lot, pues no hay red, no hay señalización. Bueno, generalmente no hay señalización. Yo sé que algunos dirán, sí, en mi ciudad hay si es señalización. Gigante, de pronto sí hay. Sí, pero generalmente no. Esta a mí me parece un poco complicado porque no hay, miren que no es, usted puede girar cuando el semáforo está en la luz, mostrando la luz roja. O sea, no está así, sino que como los signs, los avisos, generalmente están aprovechando ¿cómo es el principio de economía del lenguaje? ¿Sí? El inglés es experto en eso. Miremos otro. Lo van pensando y voy viendo sus comentarios. Fourth floor, toys and clothes. Angie, estoy pronunciando en inglés. Angie pregunta, ¿cómo se dice perdió? Perdió, el verbo perder es lose, L-O-S-E. Perdió es lost, L-O-S-T. Y es la misma forma para decir perdido, perdida. ¿Sí? Ya están
todos teniendo la respuesta correcta. Ay, José ya había dicho que los parqueaderos no tienen semáforos. Muy bien. No, ustedes son muy duros, unos duros. I think that the answer is B. Muy chévere. La respuesta que ustedes dan es la C. Fourth floor, toys and clothes. Cuarto piso, juguetes y ropa, o sea, vestuario. In a hospital, in a school, in a department store. ¿Sí? Esta estaba como más sencilla. A mí me parece complicadas las que no dicen una oración, sino que piso cuarto, juguetes y ropa. Hay juguetes y ropa en las dos, uno puede usarlos como elementos educativos, pero en un almacén de departamentos, almacén por departamentos, donde aquí está la juguetería, la lencería, etcétera. Uno de ellos, que es el de los juguetes o dos de ellos están en el cuarto piso, es lo que dice. Pero ustedes están muy, muy bien. Bueno, miremos otro. 25 cents per day for late return of books. Muy bien. Miremos esas respuestas suyas. A ver, ustedes están súper pilos. Hoy vamos a ver dónde encontraríamos eso. 25 cents per day. ¿Por qué? For late return of books. Hotel, la gran mayoría dice C y B. Bueno. Preguntan cuál era la respuesta de la anterior. Voy a devolverme, perdón un momentito. La anterior era en un almacén de departamentos, era la C. ¿Sí? Eso era, volvemos acá, perdón. Muy bien. Y ustedes están diciendo que la respuesta es la C. Definitivamente. Uy, Ángela Sofía dice palabra clave, books. Books, palabra clave. Esa es una de las palabras. Si de pronto en el B nos hubieran puesto in a bookshop o a bookstore, de pronto nos habrían puesto a pensar un poco más, ¿verdad? Porque shop es muy general, puede ser un shop de muchas cosas. Bueno, una cosa aquí importante es mirar 25 cents per day. ¿Podrías tú darnos un poco de información al respecto, Alex? Per sí significa por 25 centavos por día, digamos. Este por es el que se usa cuando hablamos de una ratio. Ratio, eso es como una tasa, una cantidad, una relación de algo. Cuando decimos kilómetros por hora, se dice kilometers per hour. Entonces no se dice ni by, ni for, sino se dice per. Entonces, 25 per day es que es ustedes que son expertos en eso, una ecuación que da una función cuyo resultado es una recta. Hasta ahí llegan mis matemáticas, pero quiere decir que si sube el valor de X, también sube el valor de Y en la misma relación, y eso quiere decir que 25 centavos por cada día, quiere decir que si son 2 días, entonces son 50 centavos, 3 días son 75, etcétera. Lineal. Bueno, quería que tuviéramos la aclaración de per day, porque a veces uno no sabe, no está seguro si es for day o si es by day, no es ninguna de las dos, porque en inglés sabemos que es por día, igual usamos la palabra por, pero en inglés tenemos esa diferenciación, ¿no? De 25 centavos por día en este caso, y como decía Alex, podemos decir, encontrar miles per day o cuánto te pagan por hora, por ejemplo. Entonces, $20 per hour. Entonces, en ese tipo de relaciones siempre se va a encontrar esta palabra per. Muy bien, ahora sí la respuesta. Muy bien, ustedes la dijeron correctamente, la C y no library. Muchas gracias a Wendy que nos explicó que eso es una ecuación lineal y también que a ver, María Alejandra dice que en una bookshop no estás comprando libros, entonces no te van a cobrar más por una demora. Exacto. Entonces, igual yo lo decía más porque si existía la palabra book acá, de pronto la podrían relacionar más fácilmente con la frase que está en el letrero, ¿verdad? Entonces, fue shop nomás, entonces es más fácil determinar que no es esa la respuesta, sino en library. Muy bien. Bueno. Muchas gracias por esa diferenciación.
Bueno, y tenemos tiempo para, a ver si hacemos una o dos. Miremos esta. Eso está. How Bueno. Do I drive? ¿Se han visto esos letreritos en algunas partes? Yo creo que ustedes lo han visto alguna vez. ¿Sí? ¿Qué significará? Mira, how do I drive? Y abajo le ponen un número telefónico. ¿Dónde crees tú que vas a encontrar esto? ¿On a boat? ¿On a bus? ¿O on a plane? Todo mundo ve. Y por allí hay unas scattered, bueno, salteadas, por ahí hay unas Cs. Todas son vehículos. Bueno, sigamos. Sí, todos son vehículos, exactamente. Boat, bus and plane. Pero definitivamente tú no vas a encontrar atrás del avión que diga cómo estoy conduciendo este avión, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente la respuesta es la B, on a bus. Y podrías encontrarte también como otro tipo de pregunta que significaría lo mismo, daría el mismo sentido. How am I driving? ¿Cierto? How am I driving? Esa podría ser también otra forma de la misma pregunta. También la encontrarías on a bus. Sí. Hay otro detalle que nos puede servir, es que usan drive. You don't drive a boat, you don't drive a plane. ¿Sí? You drive a bus. Ajá. ¿Sí? Se maneja, se conduce un bus, you ride a boat. Mira que aquí podrían decirnos, bueno, pero si tú estás, por ejemplo, en un puerto, tú podrías tener atrás un letrero que diga esto en un boat, ¿verdad? Podría ser, pero digamos que cuando tú te encuentras con opciones así donde podría ser que se encontraran alguna de estas dos opciones, siempre escoge la opción más lógica para ti, que en este caso sería entre boat y bus, definitivamente bus. Sí, bueno, tenemos tiempo para una más. Dice aquí, please, quiet. No, quiet, please. Services in progress. Yo quisiera, antes de mirar las opciones, aclarar algo aquí sobre esta palabra services. Quiet significa, en realidad, bueno, por favor me dicen en el chat qué significa quiet. ¿Cómo se dice conducir para plane y boat? Antes, perdón, mientras piensan, para un plane se dice fly a plane, volar un avión. Y a boat se dice ride a boat, como manejar una motocicleta o una bicicleta, se dice ride, R-I-D-E. Lo estaba preguntando. Ay, Dios mío, se me fueron, ustedes están participando muchísimo. Eso, quiet significa silencio. Se parece a la palabra quieto, pero en el sentido de tranquilo, y eso lo dijo alguien también. Muchas gracias, Sergio. Quiet significa también tranquilo en el sentido de silencioso, más de silencioso que de quieto, porque quieto a propósito se dice still, S-T-I-L-L, S-T-I-L-L, eso es quieto. Quiet es silencioso. Entonces, esté silencioso, esté tranquilo, esté callado, por favor. Dice services in progress. Servicios en progreso quiere decir que están teniendo lugar ocurriendo algunos servicios. Services es la palabra que se usa para las ceremonias religiosas, seamos a un bautizo, a una boda, una reunión dominical, eso se le llama service también. Entonces, podría ser que esto podría tener lugar en un lugar religioso, pero miremos las opciones. Ahora sí. In a bookstore, eso es un almacén de libros, o sea, una librería. In a theater, en un teatro. Y in a library. In a bookstore. ¿Cuál será? No, piensen ustedes que son los pilos acá y ustedes van a tener que dar cuenta ya a la hora del examen. A, B o C. Está reñida la competencia entre la B y la C. Como se nos acabó el tiempo, tenemos un par de segundos, unos cuantos segundos nomás. La respuesta es la C. In a library, porque los servicios que se prestan en una biblioteca son más que solo de lectura. Puede haber reuniones,
y por eso hay servicios, ¿sí? En una biblioteca. A bookstore es una librería y generalmente no piden que uno esté silencioso en una librería. Y en un theater sí es necesario que estemos en silencio, pero allá no prestan servicios más que generalmente proporcionar acceso a un, ¿cómo se dice? A un evento. Bueno, se nos acabó el tiempo por hoy, pero tenemos muchas más secciones. Entonces estén pendientes de lo que Puntaje Nacional tiene para ustedes. Muchísimas gracias, estén pendientes de la siguiente clase y nos vemos entonces en la próxima sesión. Thank you very much. Thank you so much. Okay, bye for now. Bye bye.